Noticias de último minuto. Quédate a ver este video hasta el final. Bueno, hablemos de hecho de lo que dijo el presidente Nayib Bukele. Él ha sido una persona que se ha destacado mucho por poner en evidencia y desenmascarar a quienes se hacen llamar, obviamente, entre comillas, periodistas. En realidad, decía el presidente, son activistas políticos encubiertos, operadores, obviamente, de intereses extranjeros que responden a agentes o agendas, mejor dicho, impulsadas por Open Society, entre otras organizaciones. Y lo dejó muy claro en una publicación que de hecho lo mostrábamos ayer y me confirma en producción si la tenemos también a la mano para poder hablar de esto, porque creo que vale mucho la pena poder conocer su análisis. ¿Qué lectura podemos hacer de esta publicación, de esta que justamente estamos viendo en pantalla del presidente Bukele? Mira, en primer lugar creo yo que hay que decirle a todas las personas una palabrita que se menciona mucho y es lo de la agenda. Se menciona mucho la agenda o las agendas que tienen los medios de difusión masiva o medios de comunicación social, ¿verdad? En principio, yo creo que es claro para todas las personas que están dentro del mundo de las noticias, del periodismo, que todo medio tiene una agenda y esto es por una razón muy sencilla. No se puede, es imposible informar de todo lo que ocurre en el mundo, ¿verdad? O sea, se impone una selección de temas, ¿verdad? Y justamente ese conjunto de temas o los enfoques y las prioridades que le da un medio de comunicación social es a lo que se le llama agenda, ¿verdad? O sea, eso no hay, en principio no hay ningún problema, ¿verdad? Todos hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. ¿Cuándo comienza el problema? Bueno, el problema comienza cuando para promover determinada agenda digamos, se recurre a ciertas estrategias y tácticas que se salen del profesionalismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunas de esas agendas y tácticas? Por ejemplo, a lo que se refería el presidente de la República. Él mencionó dos casos particulares, ¿verdad? Un caso que es de presentar lo que conocemos como una verdad a medias, ¿verdad? Es decir, dar una información y técnicamente lo que dice la nota es cierto, pero se les olvida, entre comillas, o casualmente, ¿verdad? Se les olvida presentar algo importante dentro de esa información, que si se tuviera en la noticia, daría otra imagen, muy en concreto, ¿verdad? Hubo una persona capturada en los Estados Unidos vinculado a estructuras criminales, ¿verdad? Esta persona ya tenía una condena aquí en el país, ¿verdad? Y la noticia publicada fue solamente que fue capturado y que ya tenía una condena. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Solo con esa información, ¿cuál es la conclusión del lector? ¿Y por qué si ha tenido una condena estaba en Estados Unidos? ¿Por qué lo liberaron? Entonces, esa es la confusión que se da. ¿Por qué? Porque en la noticia no estaba colocado el hecho de que cuando esta persona fue condenado en la modalidad de reo ausente, ¿verdad? Es decir, él ya se había dado a la fuga. Y con los procedimientos penales que hay actualmente, que se puede procesar a alguien, se le puede condenar como reo ausente, pues así fue como ocurrió. Entonces, omitir ese detallito ya te genera un problema de profesionalismo, ¿verdad? Claro. Ajá. Y sobre todo porque son medios que se venden como independientes, que no responden a ninguna agenda, que obviamente no son financiados por organizaciones, sino que es meramente la libertad periodística, como ellos lo llaman. Sí, y ese es otro elemento que hay que tomar en consideración, es decir, las agendas existen, pero ¿qué pasa cuando un medio niega tener agendas? Es decir, es una contradicción bien esencial. De hecho, hace unos días este mismo medio publicó un editorial en donde ellos precisamente se dedicaban a afirmar
que no tenían compromisos más que con la verdad, ¿verdad? Que ellos son un medio que tienen 110 años de estar informando con la verdad. Entonces ahí ya surgen algunos cuestionamientos, porque los que tenemos ya cierta edad, y sabemos de dónde venimos y sabemos lo que fueron estos medios tradicionales en las décadas de los 70, de los 80, de los 90, sabemos perfectamente que no es cierto que ellos estuvieron siempre comprometidos con la verdad, ¿verdad? Sino que siempre tuvieron una agenda sesgada u orientada, inclinada a defender ciertos intereses. Eso todos lo sabemos. Pues entonces, ¿a qué viene ahora venir a dárselas de que son totalmente independientes, fieles a la verdad, sin ningún compromiso, cuando hay mucha evidencia de que no lo son? Hay mucha evidencia de que no lo son. Entonces, el tema de presentar una parte de la información y omitir otra importante, lo mismo como presentar opiniones como que fueran informaciones. Fíjate que este mismo medio la semana pasada, si no me equivoco, publicó o le dio espacio a un artículo de opinión de una persona, lo cual es perfectamente legítimo, si no fuera por un pequeño detalle. A ver. Y el detalle es que todo el artículo de esta persona era una airada protesta contra un supuesto nuevo impuesto nacional del 15 al 25% que se le va a poner a las remesas familiares, ¿verdad? Una información que es falsa, claro, ¿verdad? Pero imagínate, le dan un espacio a una columnista que en el pasado pues estuvo muy vinculada en muchos de estos tanques de pensamiento, ¿verdad? Y esta columnista te afirma que según rumores, que así lo dice, ¿verdad? Se rumora que va a haber un impuesto del 15 al 25% a la remesa familiar, y todo el artículo es para mostrar indignación por eso. Pero bueno, ¿qué pasa con el filtro del editor que dice, mire, no podemos publicar algo que está basado en puras especulaciones y que de hecho hoy estuvo circulando en redes sociales esa misma información en forma de un supuesto documento? Que de hecho aquí lo tenemos en pantalla, donde para que también contextualizar un poco lo que está diciendo mi invitado, acá es una publicación del Ministerio de Hacienda donde aclara precisamente que esta información es falsa. La información esta que ha sido, fue publicada obviamente por malintencionados. Las remesas siguen libre de cobros, no existe ni se evalúa ningún impuesto y verifica siempre fuentes oficiales. Esto es lo que ha dado a conocer el Ministerio de Hacienda. Y bueno, este editorial, retomando obviamente esta información falsa. Ajá, y entonces, y así nosotros podemos ir recolectando, porque esto, ¿a qué conclusión nos lleva? A que, vaya, digamos en el caso a lo que se refirió concretamente el presidente de la República, que es la información sobre el detenido en los Estados Unidos, que no se indicó en la nota que había sido condenado en ausencia. ¿Qué es lo que procede ahí? Hombre, lo que nosotros conocemos desde hace muchísimos años como una fe de errata. Es decir, que el medio diga, mire, por un error involuntario publicamos esta información cuando en realidad debimos añadir o aclarar que se trata. ¿Qué es lo que pasa? ¿Lo han hecho? No lo han hecho. Lo único que hicieron fue borrar la publicación de las redes, sin ninguna explicación. Entonces, esto encadenado con otros elementos, como el que te mencioné, el publicar un artículo de opinión basado en cosas falsas, el publicar titulares de una manera un poquito maliciosa, ¿verdad? Tú te recuerdas cuando, digamos, estaba todo el tema de que acababan de venir unos prisioneros venezolanos que van a ser alojados en el CECOT, el presidente mismo dio a conocer que iba a haber un pago por parte de los Estados Unidos. Sí. Entonces, en un momento de esos, este mismo medio publicó una nota que decía que El Salvador gastaba como $6 en alimentación de reos nacionales, pero disponía de $55 para los reos venezolanos.
hasta ahí lo dejó. Y en la nota en ningún momento se refirió al trato que hay, que precisamente es cobrar una cuota para que se vuelva sostenible, de alguna manera se vaya mejorando la sostenibilidad del sistema penitenciario, porque al dejarlo en un titular un tanto engañoso, pareciera, o sea, inmediatamente alguien dice, pero ¿cómo es posible que El Salvador vaya a gastar tanto en estos otros reos? Pero es que se les olvida mencionar que esa es la cuota que El Salvador recibe por parte del gobierno de los Estados Unidos, cosa que ya había sido dicha, si no era ningún secreto. Entonces aquí viene el titular un poco medio engañoso, medio enredado. Entonces, todos estos son problemas que a la conclusión a la que nos llevan es que no son errores individuales o errores puntuales, sino que esto responde a un diseño, ¿verdad? Y a un diseño que no solo es de este medio, sino que es una red bastante grande de medios tradicionales y algunos relativamente recientes de medios digitales, ¿verdad? Entonces, el punto al que se refiere el tuit del presidente apunta a eso, ¿verdad? Aquí, si bien es cierto, todos los medios tienen agenda, pero aún dentro de esa agenda hay ciertos límites de profesionalismo que hay que respetar, ¿verdad? Entonces, digamos, la proporcionalidad, el hecho de contrastar fuentes, el hecho de no presentar opiniones como hechos, hay una cantidad de criterios que, bueno, los que estudian periodismo y los que conocen el oficio saben perfectamente a qué me refiero, ¿verdad? Entonces, y bueno, ya no se diga con la otra nota que acompañaba el tuit del presidente, que era otra nota pues ya descaradamente falsa, pues que era validar un rumor que ellos mismos habían propiciado. Es decir, ellos mismos crean el rumor de que, o sea, realmente se basa en una acusación falsa, ¿verdad? De que el presidente Bukele le ha dado al presidente Trump una lista de todos los salvadoreños que están en Estados Unidos. Es una cosa completamente absurda, ¿verdad? Lista que no existe, porque ni siquiera aquí en El Salvador tenemos una lista que nos diga quiénes están allá. Claro. Pero eso decían, o sea, ellos mismos crean el rumor a otro periódico que históricamente estuvo vinculado al FMLN, ¿verdad? Ese mismo periódico dice, hay un rumor, y toda la nota es una indignación en contra de ese rumor como que fuera cierto. Es decir, que esto ya excede cualquier tipo de ética periodística. Entonces, pues ese es el punto, ¿verdad? Que nosotros debemos estar conscientes de que, bueno, nunca en la historia, desde que existen los periódicos y los noticieros, los medios de televisión, nunca en la historia nosotros podemos dar por sentado, a ojos cerrados, que algo es 100% verdadero sin haberlo pasado por el filtro del análisis, ¿verdad? Y el contraste y el ver un poco y decir, bueno, después de ver un poco los diferentes enfoques, yo puedo sacar mi conclusión, claro, ¿verdad? Y ese es el punto importante, que la gente saca sus conclusiones, y en muchos casos las conclusiones uno las puede percibir como que hay medios que se creen o se creían, bueno, todavía se creen, dueños de la verdad absoluta, que no tienen esa credibilidad, pues que la gente ya no cae tan fácil como antes, ¿verdad? Y para eso pues nos podemos remontar a décadas anteriores. Hay mucha tela que cortar en ese aspecto. Hay medios de comunicación que sin duda difunden mentiras, y hay también activistas vestidos obviamente de periodistas que también impulsan obviamente temas algunas veces falsos, agarrados precisamente de rumores, infundados en rumores, u otros porque pues obviamente tienen agendas establecidas que no van acorde obviamente a la visión que tiene el presidente Nayib Bukele aquí en el país. Hay algo bien interesante que me llama mucho la atención, Rafael, y es precisamente el tema de lo que decía el presidente. Señalaba que estos activistas estaban disfrazados de periodistas, y algo que le parecía, y lo ponía de hecho sobre la mesa, era que nunca critican a la oposición. Es decir, no existe ningún artículo de parte de ellos donde hable y dice, es que no votaron por el régimen de excepción, es que no votaron por el financiamiento del plan control territorial, no votaron. Es decir,
también esto es de ponerlo sobre la mesa en el análisis. Sí, es que realmente digamos, hay una agenda bien enfocada a intentar, digamos, desgastar en cuanto, digamos, políticamente, en cuanto a imagen, a la gestión del presidente Bukele, ¿verdad? Eso, como él mismo lo ha dicho y como todos creo que tenemos muy claro, derecho a hacerlo tienen, ¿verdad? Lo que pasa es que en ese derecho a veces se transgreden ciertas normas, como te lo dije antes, ciertas normas periodísticas o de profesionalismo. Y en otros casos, ¿qué es lo que ocurre? En otros casos lo que sucede es que, digamos, uno puede sospechar o deducir a partir de lo que ellos ponen en sus propias redes sociales, que incluso podríamos decir que casi que a nivel personal se lo toman. O sea, casi a nivel personal, porque yo entiendo pues que dentro de la lógica de un medio de comunicación social, y más ahora que existen las redes sociales, pues cada periodista tiene sus cuentas y tiene sus, digamos, puede tener la prioridad de contribuir a la difusión de los contenidos que genera el medio o la red de medios en donde ellos trabajan o que son afines, siendo que eso es así, que simple y sencillamente la delincuencia está bajo control, las pandillas están desarticuladas y bueno, todo el mundo lo reconoce. Sí. Incluso algunos de estos medios lo reconocen, algunos. Este medio decide no reconocerlo y ponerlo entre interrogaciones, como que fuera algo dudoso, falso. Y después te añaden, aún suponiendo que lo reconozcamos, te están diciendo, pero ¿a cambio de qué? A cambio de la libertad, y te ponen la libertad destacado como rojo, ¿verdad? Entonces, esta es una de las grandes falacias que unifica, si se puede decir así, a la oposición política en el país. ¿Por qué? Porque ante la contundencia de los hechos y ante los datos y las vivencias que te dicen que la seguridad es un logro, entonces inmediatamente te lo dicen con la boca pequeña, digamos, en voz baja, a veces a regañadientes o incluso con duda te dicen, sí, seguridad, pero inmediatamente insertan un enorme pero, y te dicen, ¿a costa de qué? Entonces este periódico decide contraponerlo con la idea de la libertad, ¿verdad? Pero lo que pasa es que pones esta portada en La Campanera, pones esta portada de este periódico en Soyapango, en Ilopango, en zonas obviamente que antes eran asediadas por las pandillas. Discúlpeme, pero la gente le puede responder a esta portada. De hecho, es una... Perfectamente. Es una portada que dice, bueno, ¿y de qué libertad están hablando ustedes? Porque evidentemente en estas zonas quienes se movían libremente eran precisamente las estructuras criminales, ¿verdad? Entonces, allí hay un problema hay un problema de agendas y un problema de discurso, pero hay un problema de percepción de la realidad que está alejada, desarraigada del colectivo, ¿verdad? Y aquí el punto es que si la mayoría de la población, si cerca del 90% te está diciendo que está de acuerdo con las medidas que se han tomado para garantizar la seguridad de la población, ¿cómo vas a ir en contra de eso? O sea, ¿cómo le vas a ir a imponer a la gente, decir, no, ustedes están engañados? Porque la persona que diseñó esa portada, que supuestamente es alguien que estaba en la academia, y que supuestamente lo llevaron por tener un nivel de pensamiento más profundo, ¿cómo esta persona le va a venir a decir a la gente desde una postura superior? Miren, todos ustedes que vivieron el asedio de las pandillas y que ahora creen estar liberados de las pandillas, todos ustedes están engañados. ¿Cómo va a venir alguien a decir una cosa de esas? Lo que pasa es que yo siempre digo, desde el escritorio y con aire acondicionado es bien fácil hablar. Pues sí, pero es que es totalmente fuera de toda lógica. Entonces, ese tipo de planteamientos son los que estamos viendo en redes nacionales, porque también hay redes internacionales. Hay redes internacionales. Y no solo estamos hablando de periodistas, estamos hablando también de organizaciones no gubernamentales. El presidente Bukele ha cuestionado, de hecho, algunas ONGs de derechos humanos por, subrayo, ignorar logros en seguridad. El presidente Nayib Bukele
ha cuestionado mucho a algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos por ignorar precisamente el plan de seguridad. ¿Qué cree que hay detrás de este cuestionamiento? Mira, con el tema de las organizaciones de derechos humanos, tanto las que así se hacen llamar internamente como las, digamos, las más tradicionales externamente, pues aquí adentro tenemos Cristosal, el Socorro Jurídico Humanitario, que así se llaman ellos, así se hacen llamar, y de fuera tenemos, por ejemplo, a Amnistía Internacional, a Human Rights Watch, etc. Sí. Veamos que ahí hay varios problemas, ¿verdad? Uno de ellos es un problema de diseño, es decir, dentro de estas organizaciones ellos asumen un mandato que ellos mismos se lo autoimponen, y es vigilar a los estados, ¿verdad?, por posibles violaciones a los derechos humanos, ¿verdad?, lo cual hasta ahí otra vez, hasta ahí estamos bien, ¿verdad?, hasta ahí no hay ningún problema. Pero ¿dónde comienzan a torcer el camino? Primero, que se les olvida una cosa muy fundamental, y es que el Estado eventualmente puede cometer, o sea, no es que deba cometer, sino que existe la posibilidad de que los Estados cometan violaciones a los derechos humanos por acción y por omisión. Entonces, el problema es que ellos se centran exclusivamente en las acciones que los estados, por ejemplo, en las dictaduras militares de derecha en la década de los 70, ¿verdad? Casos muy emblemáticos, Pinochet en Chile, bueno, aquí en El Salvador, la dictadura militar bajo el mando del coronel Arturo Armando Molina, que gobernó de 1972 al 77, el general Romero del 77 al 79, y en otros países, ¿verdad? Primero ellos, sí, digamos, tienen un diseño de vigilar al Estado, a las acciones que el Estado comete por posibles violaciones a los derechos humanos, pero se les olvida que también existen omisiones. Y esto es lo que la gente le reclama. Aún la gente sencilla que tal vez no tiene un conocimiento del origen y génesis de estas organizaciones, te hacen una pregunta muy sencilla, que te dicen, bueno, ¿dónde estaban estas organizaciones cuando las pandillas sometían al terror a la población? Exacto. Ajá. Es cierto, estas organizaciones te van a decir, es que las pandillas no son el Estado. Ajá, pero ¿qué tal esto? ¿Qué tal que Human Rights Watch? ¿Qué tal que Amnistía Internacional? ¿Qué tal que Cristosal hubieran emitido, por ejemplo, en 2015, hace 10 años, ¿verdad?, que estábamos con una tasa de homicidios de 106 por cada 100,000 habitantes y en todo el año hubo más de 6,000 asesinatos, sí, de las pandillas. 30, 40 homicidios. Ajá, o sea, ellos pueden decir, es que a nosotros no nos corresponde condenar a las pandillas porque no son alguien al que les podamos reclamar, porque ellos no existen para garantizar derechos humanos, son grupos delincuenciales. Pero ¿qué tal si ellos hubieran emitido pronunciamientos exigiéndole al Estado salvadoreño de ese momento que tomara acciones efectivas y políticas eficaces para combatir el accionar de las pandillas? Yo nunca lo vi en 2015. Ni en 2016, ni en 2017. Sí. Ya. Ninguna hasta de hoy, estas, de hecho, están hablando. Ninguna de estas organizaciones le reclamó al Estado por la omisión de combatir a estos grupos. Entonces, ese es un olvido importante y es lo que la población resiente. Lejos de eso, durante esos años, durante las décadas posteriores a la finalización del conflicto armado, cada vez que había una intención, no podemos decir una política sostenida, pero cada vez que había una intención de algún gobierno por decir, hoy sí vamos a poner, bueno, te acordarás, mano dura, mano súper dura y bueno, todo eso. Cada vez que había una declaración de esas, por el contrario, estas organizaciones salían a decir, no, momento, el Estado no puede reaccionar de esta manera. Entonces, ese es un problema que a ellos se les olvidó. Se les olvidó que el Estado también, por no actuar
en contra de estas estructuras, estaba dejando desprotegida a la población. Y eso, ojo, eso es algo que la gente siempre se los va a reclamar, porque es así, ¿verdad? Ahora bien, ese olvido también se relaciona con otro aspecto. Y es un aspecto ya más ideológico, porque como cuando nacieron estas organizaciones, lo que había eran principalmente dictaduras de derecha, mucha gente de estas organizaciones tiene un pensamiento de izquierda. Y siempre, pues eso condiciona a quién vas a condenar, ¿verdad? Claro. Condiciona a quién vas a condenar. Tenés la balanza de un lado. Ajá. Entonces, pues de alguna manera siempre han sido como bastante más condescendientes. Por ejemplo, caso de Cuba, una dictadura que tiene, ¿qué? 60 años de existir. Pues ellos siempre dan algún pronunciamiento, pero más bien es un tono suave, ¿verdad? Y que creo que les preocupa más a estas organizaciones pronunciarse contra el bloqueo económico de los Estados Unidos que contra muchos abusos que se cometen en estos países, ¿verdad? Pero es también por coincidencia ideológica. Ya no se diga el partido FMLN que va a aplaudir a estos regímenes incondicionalmente. Bueno, no sé si incondicionalmente, yo creo que porque hay unas deudas que ellos tienen, deudas históricas, ideológicas, políticas, sí, militares y hasta económicas. Hasta claro, económicas que tienen, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento que a estas organizaciones creo que les pesa en la credibilidad de la gente, que pues realmente, digamos, su activismo aparece con más fuerza cuando el Estado ataca a la delincuencia y en el problema ideológico de fondo, ¿qué es lo que está? Que mucha de esta gente lo que piensa es que el delincuente debe ser tratado como víctima y no como victimario. Eso es lo que uno lee en el fondo de todo eso, ¿verdad? Digamos que ahorita, a nivel internacional, pensemos en México, por ejemplo, México que está viviendo una situación bien terrible con grupos armados que se dedican al narcotráfico. Al narcotráfico. ¿Hay alguna organización que le ha pedido, después de que, o sea, porque en México hay asesinatos, hay intimidación, hay terrorismo de estos grupos, pero estas organizaciones, ¿qué es lo que hacen? Nunca le dicen al Estado mexicano, mire, por favor, tome acciones eficaces para proteger a la población del accionar de estos grupos, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué? Porque la política del Estado mexicano es, ellos lo han dicho explícitamente, ellos no quieren hacer guerra contra el narco, ellos dicen abrazos y no balazos, ellos dicen aquí no pasa nada. Sí. Entonces, pues este esquema se reproduce en México y se reproduce en otros países, en parte por ese problema ideológico de que, digamos, estas organizaciones históricamente han estado vinculadas a ese sector político, ¿verdad? Y tampoco han ejercido, o sea, digamos que ante la población, la imagen que se han ganado es que ellos solo salen a protestar o a manifestarse cuando se trata de defender a delincuentes. Esa es la imagen que tienen, ¿verdad? Ahora, ellos, pues, evidentemente, uno puede llegar a esa conclusión a partir del accionar, ¿verdad? No es una acusación formal, no es un señalamiento penal, legal, ni tampoco 100% indiscutible, pero la imagen que tienen ante la población es esa, y ellos también deberían saberlo, ¿verdad? Que sí, si algo no está conectando ahí con el sentir de la población. Noticias de Venezuela. Nueva modalidad de detenciones. La dictadura de Maduro. Marino Alvarado, representante de la ONG Provea, señaló que hay una nueva modalidad en las detenciones por razones políticas. Esta práctica de detener familiares, van a buscar una persona, no la consiguen y se llevan a los familiares. Eso es lo que me conduce a afirmar que este gobierno no solamente es represivo, es malvado, porque eso es una maldad. Llevarse a la esposa, al hijo, al padre, porque no consiguen
al hijo. Son varios los casos que hemos documentado en Provea y otras organizaciones de derechos humanos. De los 7 aspectos denunciados por la ONG Provea, también destaca lo que han denominado la desaparición forzada, el impedimento de una defensa privada y la visita de familiares. Se ha consolidado como política de Estado la desaparición forzada. Toda persona detenida por motivos políticos en Venezuela es sometida a desaparición forzada. Solo en Provea, le doy este dato, nosotros tenemos 22 casos de desaparición forzada. Hay presos que tienen más de 7 meses que no reciben ninguna visita de sus familiares, ni tampoco se le permite visita de abogados. Marino Alvarado, defensor de derechos humanos, asegura que es difícil acceder a los expedientes de quienes son procesados por presunto terrorismo. Impedir prácticamente que las personas procesadas por terrorismo puedan acceder a los expedientes, porque tienen los presos abogados públicos que también ellos tienen hasta restricciones para acceder a los expedientes. Entonces hay un grave, enorme de indefensión y se le suma finalmente algo que es extremadamente preocupante, y es que los jueces en el país, los jueces penales, no están recibiendo los habeas corpus. El periodista y analista político José Gregorio Yepes señala que desde el periodismo se deben generar espacios en los que la sociedad pueda encontrarse. Insiste en que hay un reclamo legítimo de derechos por parte de la sociedad y la respuesta no es positiva. Los problemas de derechos humanos, de derechos civiles y de derechos políticos que se presentan en el país vienen simplemente también atados al reclamo legítimo de la población que está pidiendo sus derechos económicos, sociales, ambientales, y luego la respuesta del poder termina siendo agresiva y se lleva por delante los derechos civiles y los derechos políticos. Si te está gustando este tipo de contenido, por favor suscríbete y dale like. Apoyas mi trabajo. Sigue con esta noticia. Maduro quiere pelea contra Marco Rubio y Petro. Las garras del régimen. Un Maduro que realmente políticamente no está muy estable, habla de un supuesto golpe de Estado, un plan para derrocar al presidente elegido democráticamente de Colombia, Gustavo Petro, y además señala al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. ¿Qué decir, en principio, para iniciar esta conversación sobre estos señalamientos que hace el jefe del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro? Bueno, el señor Maduro es bien conocido por el uso de la mentira como herramienta política. Miente sobre que ganó las elecciones del 28 de julio, miente sobre que cuenta con un respaldo popular importante, miente cuando dice que la economía venezolana se está recuperando, miente cuando respira, miente cada vez que habla. Básicamente porque es el único recurso que le queda. Y estos discursos son diseñados para la galería, para lo que le queda alrededor de él, y él cree que con eso convence a alguien. Es claro que estos son discursos que uno tiene que revisar si no son de alguna manera compartidos, consultados previamente con quien está tratando de ayudar, pero en todo caso obedecen a la escuela cubana, a decir algo grandilocuente, que llame la atención, que acuse a alguien de algo muy grave, independientemente de que eso sea verdad o mentira. En este caso, absolutamente falso. No tiene uno por qué considerar ni siquiera cercanamente plausible, factible, que Marco Rubio se va a involucrar en un asunto de esta magnitud y de esta naturaleza. Muy bien, queridos amigos suscriptores de Tendencia Mundial, les pediría por favor, si les está gustando este tipo de contenido, que puedan apoyarme a darles un like. Ahorita estamos en vivo y en directo, ¿sí? A compartir en sus redes sociales y sobre todo disfrutar de esta transmisión en directo para ustedes. Sigamos viendo esta nota. ¿Qué es lo que realmente quiere Maduro? Solo mentiras e hipocresía. O simplemente está pagando el favor concedido al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien de alguna manera se ha hecho de la vista gorda con lo que pasó el 28 de julio en Venezuela, que ganó la oposición, claro, y hoy está gobernando el régimen.
Por eso hablé de coordinado, ¿no? Él no lo está haciendo de gratis. Muy probablemente ya ha hablado con Petro, acordaron decir esto. Lo mismo dijo el señor Cabello en algún momento. Ellos están tan creídos de sí mismos que creen que Marco Rubio puede, habiendo los problemas que hay en Rusia, Ucrania, los problemas que hay con Irán, Israel, los problemas que hay en el África, puede Marco Rubio estarle dedicando tiempo a estos asuntos que ellos creen que son de suma importancia y que en todo caso lo que revelan es la debilidad institucional tanto en Venezuela con esto que ustedes acaban de transmitir sobre los derechos humanos y una debilidad institucional preocupante que se comienza a observar en Colombia cuando el presidente Petro a trocha y mocha quiere imponer esta consulta popular pasando por encima del poder legislativo. Si te está gustando este tipo de contenido, por favor suscríbete y dale like. Apoyas mi trabajo. Sigue con esta noticia. Comparando Colombia con Venezuela. Estado de derechos. Podemos decir, señor Carrasquero, que en medio de lo que usted hace referencia, ese afán del presidente Petro por aprobar, tener una consulta popular, aprobar o presionar para que se aprueben sus reformas, sus propuestas o sus políticas de gobierno, tenga que ver con esa configuración de un bloque de respaldo en la región a lo que pudiera presentarse también en Colombia a partir de ese momento, escenario posible, y es que se caliente la calle, porque probablemente la gente va a decir, hey, algo no está funcionando bien en este momento en Colombia y hay que salir a protestar, porque es que en Colombia sí hay Estado de Derecho. Claro, en Colombia hay Estado de Derecho por ahora, diría el tipo aquel. Todo depende de cuánto estén las instituciones colombianas y el pueblo colombiano a pararle la marcha a Gustavo Petro. Gustavo Petro está siguiendo la receta que primero aplicó el señor Chávez en Venezuela, después el señor Correa en Ecuador, después Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua. Es una receta que nació ahí del experimento de Fidel Castro con Venezuela en 1999 y que se ha tomado como un mecanismo de ir llevando adelante procesos de demolición del Estado de Derecho en distintos países para transformarlos en lo que ellos quieren, que es simplemente algo que los beneficie en lo privado, particular, político. Es bien extraño esto que acabo de decir, pero en todo caso, Petro no está actuando en favor del pueblo colombiano, sino en todo caso en favor de un proyecto casi de carácter personal, porque vistas las condiciones ahorita del señor Petro, es bastante difícil pensar que haya gente que esté dispuesta a sacrificarse, a jugar en política con una persona que cuando habla pone en evidencia unas debilidades de carácter bastante marcadas. Si te está gustando este tipo de contenido, por favor suscríbete y dale like. Apoyas mi trabajo. Sigue con esta noticia. Maduro es un mentiroso. Nunca da pruebas de sus palabras. Vuelvo a lo que dijo Maduro, esa supuesta denuncia. Y es que, como siempre, señor Carrasquero, sin pruebas. Claro, Maduro no necesita probar nada. Igual que no probó que no ganó las elecciones del 28 de julio. Ese es el beneficio de ser un dictador. Cuando tú eres un dictador, cuando el Estado de Derecho ha desaparecido totalmente y las instituciones son parte del partido político gobernante, ya tú no necesitas probar nada. Tú lo único que necesitas es decir, esto es así. Y si Maduro le pidiera al Tribunal Supremo de Justicia que saque una acusación contra Marco Rubio y al fiscal que saque una acusación con Marco Rubio, lo van a hacer, no tienen ningún problema en hacer ese tipo de cosas porque no hay institucionalidad, no hay una independencia de poderes. El Tribunal Supremo de Justicia
Bueno, uno vio esas imágenes después del 28 de julio, cuando Maduro, cuando el Tribunal Supremo de Justicia se aparece perrunamente delante de Nicolás Maduro, a cuenta de que Nicolás Maduro es jefe de Estado, ¿no? El que estaba solicitándole algo al Tribunal de Suprema Justicia era Nicolás Maduro, el que tenía que estar de pie enfrente de la autoridad era Nicolás Maduro. Pero ellos no entienden ese tipo de cosas, porque han cubanizado la política venezolana y ahorita pretenden cubanizar la política colombiana. Esa es la táctica que se ha querido implementar desde que Fidel Castro llegó al poder. Tuvo problemas de invadir a Venezuela con su guerrilla, tuvo éxito colaborando con guerrillas en otros países de la región, pero en todo caso es esta idea de formar una especie de cofradía de países, ellos se llaman progresistas, pero el progresismo no se le ve por ningún lado, de países de izquierda que apuntan hacia el subdesarrollo, hacia el pasado, hacia el sometimiento y hacia la omisión de los derechos humanos de los ciudadanos. Amigos, hemos llegado al final de esta noticia. Si te ha gustado, por favor, dale like y comparte. Suscríbete si te gusta este tipo de contenidos. Soy Wilson Valencia y nos vemos en un próximo video. Gracias.